Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de Buenas Nuevas y lo que vamos a ver hoy, ya hemos visto de hecho que Jesús puede ayudar en cualquier situación, ya hemos visto que Jesús se compadece de nosotros, Él no es un Dios lejano que está lejos y que no le importa lo que sucede con cada una de las personas en este mundo. Él nos dio ejemplo. Él ya pasó por muchas de las cosas que tú has pasado, pero Él pasó por esas cosas sin ningún problema y pasó por todas estas cosas sin pecado, por lo cual podemos acercarnos a Él. El día de hoy vamos a ver que Jesús puede salvar. La primera parte de un estudio que va a hablar acerca de la salvación. Y si quieren ir con sus Biblias, aquí tengo mi Biblia, si gustan ir con sus Biblias, por favor, a Marcos capítulo 10 y versículo 45. Vamos a ver, estoy tratando de ajustar esta camarita, a ver cómo se ve mejor. Marcos 10, 45, ¿sí? Ahorita que ya esté lista, tal vez es un poco mejor así. A lo mejor brilla menos la imagen. Ojalá que me escuchen bien. Y en Marcos capítulo 10 y versículo 45, la palabra nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Será de gran importancia, como hemos estado platicando en los estudios anteriores, que podamos pintar en la mente de las personas con las que estamos estudiando una imagen de lo que estamos queriendo decir. Y en este caso, la pregunta y una de las cosas que queremos hablar con la gente que estamos estudiando es preguntarles, para ti, ¿qué significa la palabra rescate? Para ti, eh, ¿qué me podrías decir en tus propias palabras qué es la palabra rescate? Y cualquier cosa que digan nuestros hermanos, compañeros, amigos con los que estemos estudiando, que la tomes en cuenta y que llegues a la idea de que Marcos 10:45 habla de que Jesús vino a rescatar. Si no hubiese sido por Él, si no hubiese sido por su servicio y por su servicio hasta la muerte, todos nosotros estaríamos sin esperanza. Habla la palabra también en este pasaje y me llama mucho la atención pensando en una imagen visual. Cuando oyes esta palabra de rescate, ¿qué viene a tu mente? Y a mi mente viene un programa que antes pasaba por aquí, no sé si llegaste a ver este programa que se llamaba Rescate 911. Este programa de Rescate 911, aquí los bomberos, las personas que estaban en esta idea de rescatar a alguien, iban a tratar de auxiliar a alguien que estuviese en una dificultad. Y vamos a ver en este estudio quién está en una dificultad y quién es aquel que necesita un rescate. Y para ver esto, como nosotros estamos estudiando en un medio donde la mayoría de las personas son católicas, será muy importante que ataquemos una idea que está en la mente de los que en un momento dado fuimos católicos. Vamos al libro de Génesis capítulo 2. Si gustan ir en sus Biblias, vámonos aquí por favor a Génesis capítulo 2. Y vamos a empezar aquí en los versículos. Génesis 2, vamos a leer 8 y 9. Dice aquí en Génesis 2, 8 y 9, si tienes tu Biblia, ahí voy a leer de la Reina Valera. Dice el 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hace todo lo que sabemos en 6 días, el séptimo día descansa, y también dice aquí que hizo un árbol que a la vista se veía muy bien, sí, era el árbol de la vida. También hizo un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y el mal. Nos brincamos ahora un poquito más y vamos al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios pone al hombre en el huerto donde el mismo Dios lo había formado, y le da un mandato al hombre. Pues de hecho le da un mandato que tiene
mucha libertad y un mandato que tiene nada más una sola restricción. Le dice, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está esta pequeña hoja, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero mientras el hombre hacía y obedeciere a lo que Dios le había dicho, comiendo de todos los árboles del huerto, del árbol de la vida, pero solo una restricción, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Si él no comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, iba a vivir por siempre. Pero si él decidía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, dijo Dios que ese día dice ciertamente morirás. Leímos en el versículo 17. Ahora nos brincamos al capítulo 3, versículos 1 en adelante. Capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 nos habla de que esta serpiente es Satanás. Entonces Satanás era muy astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y es muy importante en el versículo 3 que entendamos que la mujer sabía muy bien qué es lo que Dios había dicho. Ella lo sabía muy bien. De hecho, hasta citó las palabras de Dios cuando les dio el mandato de lo que podían hacer y de aquella cosa que él les estaba pidiendo que no hicieran. Ella lo sabía muy bien, pero Satanás sabía muy bien que iban a morir, pero Satanás es muy astuto y él les dijo que no iban a morir, que iban a ser, dice versículo 5 ahora, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios había dado un mandato, muchas libertades, muchos árboles de los cuales podían comer, muchos frutos de los cuales podían ellas disfrutar y solo una restricción. ¿Y ellos qué hacen? En este caso la mujer, primeramente ve este árbol, es tentada por Satanás y decide desobedecer lo que Dios les había dicho. Después lo que sucede dice que le dio al hombre y el hombre también comió así como ella. Y yo me pregunto y te pregunto a ti y podemos preguntarle a la persona con la que estamos estudiando, ¿es fácil comerte algo que no te quieres comer? Esto nos refleja la idea de que el hombre comió porque él quiso comer. El hombre comió quizás motivado porque la mujer le dijo, quizás, no sabemos exactamente, mira, no me ha pasado nada, tú también puedes comer, está rico, come. Y el caso fue que comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Wow, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, quizás era un mexicano, ¿no? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. ¿Cuál es la respuesta del hombre ante la pregunta que le hace Dios? ¿Has comido del árbol que te pedí que no comieras? ¿Has violado la ley que te pedí que no violaras? Aunque te di la libertad de hacer muchas cosas y de comer de muchos frutos, tú decidiste irte por la única restricción que te había pedido. Y el hombre le echa la culpa a la mujer. Ahora viene la mujer y la mujer dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Debido a esta desobediencia, hay consecuencias sí para la serpiente. Aquí dice que un descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de alguien de la descendencia de Satanás. Pero también va a haber consecuencias para la mujer. Dice ahora el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comas de él, va a haber unas consecuencias, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Wow, qué consecuencias hubo producto de la desobediencia del hombre. Cuando el hombre estaba bien con Dios, el hombre tenía tranquilidad, tenía seguridad, había comodidad en su vida, tenía comunicación con Dios y sobre todo tenía vida. Pero cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios, luego surgieron varios problemas. Había pena, me escondí porque estaba desnudo. Había también inseguridad, había también trabajo. Había también a la mujer le dijo que con dolor iba a dar a luz a sus hijos y que su deseo iba a ser para su marido, que él se iba a enseñorear de ella. Y lo más difícil de todo esto es que ya no iban a tener acceso al libro al árbol de la vida. Ahora estaban siendo expulsados del Edén y ahora ya sin ese acceso al árbol de la vida, ellos iban y estaban muriendo espiritualmente. Bueno, esto está muy bien. Vimos en Marcos 10:45 que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y también para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tiene que ver esto de Adán y Eva con nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto de Adán y Eva con el rescate de las personas? Bueno, a lo que vamos es a quiénes serán los que necesitan un rescate. En el mundo en el que vivimos y especialmente en México hay la afirmación o la creencia o como querramos llamarle de que la gente tiene que pagar por el pecado original, que lo que hicieron Adán y Eva nos constituye a cada uno de nosotros pecadores. Bueno, eso es una teoría. Hemos oído mucho de esto quizás en nuestra experiencia religiosa, en nuestra vida aquí en México, pero eh, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Y vamos a leer, por favor, ahora nos vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 18. Y si gustas ahí en tu Biblia, vamos a buscar el libro de Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 18 encontraremos lo siguiente. Ezequiel 18, dice aquí en Ezequiel 18, si ya lo tienes, está genial. Y en Ezequiel 18 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la casa de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera?
¿De qué hablaba este refrán? Bueno, los padres hacían una cosa y quienes sufrían las consecuencias eran los hijos. Será muy bueno preguntar a con quien estés estudiando qué te parece esta idea. Nuestros papás hacen algo y los que sufrimos las consecuencias de ese algo que hicieron ellos somos nosotros. O a nosotros, ¿cómo nos parece que suframos las consecuencias de lo que hicieron nuestros padres? Bueno, y se le está preguntando esto a Dios. ¿Qué opinas de este refrán? Y él va a decir su opinión. Versículo 3 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ah, caray, nunca más van a tener que usar ese refrán en Israel. Nunca más los hijos van a sufrir las consecuencias de los padres. Mm, Quizás para ejemplificar más y hacer más evidente su respuesta, Dios nos va a decir lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ah, el alma que peque es la que va a morir. Ah, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. La paga del pecado es muerte. Ah, caray. Él lo va a ejemplificar con 3 generaciones. Vamos a leer bastante ahorita, pero será muy ilustrativo para ti y quizás para aquella persona con la cual tú estás estudiando o vas a estudiar muy pronto. Versículo 5. Nos va a platicar 3 generaciones y vamos a ver qué sucedió con cada una de esas 3 generaciones. Entonces, leamos por favor ahora 5 al 9, ¿sí? Y aquí tengo mi Biblia, entonces voy a empezar a leer aquí 5 al 9. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, y ni oprimiere a ninguno, que al deudor le devuelva su prenda, que no cometa robo, y que diere de su pan al hambriento, y que cubra al desnudo con vestido, que no preste a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Si este hombre, vamos a poner que este es el abuelo, este hombre vivió y vivió una vida justa, ¿sí? Él hacía lo que Dios le pedía, no oprimía a ninguno, al pobre no le quitaba de su dinero, caminó en sus ordenanzas, dice, este va a vivir, no va a tener ningún problema conmigo. Pero este señor, que es el abuelo, tiene un hijo, ¿sí? Vamos a ver cómo es el hijo. Versículo 10. Más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas y que no haga las otras, sino que coma sobre los montes, que viole a la mujer de su prójimo, que al pobre y al menesteroso oprima, que cometa robos, que no devuelve la prenda, o que alce sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, que preste a interés y tomare usura, vivirá éste, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. El abuelo le fue bien porque él obedeció a Dios. Después tiene un hijo y el hijo hace muchas cosas muy negativas, ¿sí? Lo contrario a lo de su padre. Y Dios no juzga al hijo negativo por la bondad de su papá. Dios juzga al negativo por lo que el negativo hizo. Dice en el 13, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. No va a cobrar Dios a este malo con las bondades que hizo su padre. Pero ahora el abuelo, aparte de tener al hijo, ahora el hijo tiene un hijo, nieto del primero, dice el 14. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, y viéndolos no hace según ellos, no come sobre los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que a la mujer de su prójimo no violare, que no oprima a nadie, que la prenda no retenga, que no cometa robos, que al hambriento dé de su pan y cubra con vestido al desnudo, que aparte su mano del pobre, que interés y usura no recibiere, que guardare mis decretos y ande en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, y esto es quizás lo más importante, ¿sí? Tocante
dicho que había en Israel: los padres hacen algo, quienes sufren las consecuencias son los hijos. 19. Y si dijeres: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cómo nos va a cobrar Dios? Él, aunque mi padre haya sido Adolfo Hitler, él no me va a juzgar por lo que hizo mi papá si mi padre fuere Adolfo Hitler. No me va a juzgar por su maldad. Si mi mamá fue la Madre Teresa de Calcuta, él no me va a juzgar por la bondad de mi mamá, me va a juzgar por lo que yo hice. Y esto está en el Antiguo Testamento, pero observemos un versículo muy muy interesante. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Vamos para allá. Segunda de Corintios 5:10. Esto que leímos está en el Antiguo Testamento y sabemos que pues nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento. Y en Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10, si gustas llegar allá, ya lo tengo por aquí, dice Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba. No dice según lo que haya hecho Adán y Eva, no dice según lo que hicieron mis padres, dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sufrimos ciertas consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva? Sí, porque todavía tenemos que ir a trabajar para conseguir el sustento para nuestra familia. ¿Sufrimos algunas de las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva? Sí, porque todavía la mujer tiene dolor durante su parto y en su embarazo. Pero Dios nos considera como pecadores por lo que hicieron Adán y Eva. Parece ser que cada quien, y repito este versículo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Wow. Si el pecado no se transmite de una generación a otra, si Dios no me considera pecador porque mis padres pecaron, entonces, ¿cuándo es que, no sé, cuándo es que entra el pecado en la gente? ¿Sí? Por ejemplo, eh, los niños, ¿cuándo es que el pecado entra en un niño? O la pregunta quizás, ¿tienen los niños pecado? Y si gustan, vayan conmigo por favor a Lucas 18 y busquemos aquí en nuestra Biblia, en Lucas 18, ya casi lo tengo. Vamos a Lucas 18 y aquí vamos a encontrar un pasaje muy muy interesante donde nos dice la palabra en el versículo 15, por favor, si gustan acompañarme por ahí. Lucas 18, 15 en adelante. Dice aquí, Lucas 18, 15. Traían a él a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí estaba la gente llevando a los niños para que él los tocara y para que ellos convivieran con él y él con ellos, y los discípulos reprenden a estas personas, pero Jesús regaña a quienes los reprendieron y les dice: ¿saben qué? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Si en un niño hubiera pecado, suena lógico que Jesús hubiera dicho que de ellos es el reino de los cielos. No suena lógico que él lo hubiera dicho. Y de hecho en el versículo 17 dice lo siguiente: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Wow. ¿Qué ve él en los niños que es del cielo? ¿Qué ve él en los niños que es celestial? ¿Qué ve él en los niños que es de Dios? Bueno, muchas cosas. Son ingenuos, olvidan rápido, son bien intencionados y básicamente
Él está diciendo, ¿saben qué? Ellos no tienen pecado, ellos no tienen ningún problema. Entonces, ¿cuándo es que el pecado entra en la vida de la gente para que la gente pudiera llegar a necesitar un rescate? Porque si recuerdan, empezamos nuestra clase diciendo lo que Marcos capítulo 10 y versículo 45 dijo, o dice pues en nuestras Biblias, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son aquellos que necesitan un rescate? Jesús está diciendo que ellos están bien con Él, porque del reino de los cielos es de ellos. Ellos no necesitan un rescate, porque no tienen pecado. ¿Quién es el que sí tiene pecado? ¿Cuándo es que entra el pecado en la vida de una persona? Vamos al libro de Santiago, por favor. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos para allá y buscamos Santiago, capítulo 1. ¿Cuándo es que el pecado llega a una persona? Bueno, Santiago tiene una idea muy certera de parte de Dios para que nosotros nos demos cuenta cuándo es que el pecado entra en la vida de la gente. Santiago capítulo 1, versículos 13 en adelante. Leemos desde el 12, de hecho. Dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es otra palabra para decir deseo, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Parece ser, por lo que dice aquí Santiago, que el pecado es un proceso. El pecado es un proceso en el cual tiene que haber dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, los que seamos capaces de tener esto dentro de nosotros, debe de haber, sí, dice, cuando cada uno es tentado, de su propio deseo es atraído y seducido. Yo soy de mi propio deseo atraído y seducido porque aquí estacionaron una camioneta pick-up que a mí me gusta mucho y que me gustaría mucho para llevármela a pescar. El señor dejó las llaves, el motor está andando y corrió a la tienda. Yo estoy a punto de irme y veo la camioneta. De mi propio deseo soy atraído y seducido. Me sería muy bueno tener esa camioneta, me sería muy útil. Yo la podría pintar y nadie se daría cuenta. De mi propio deseo soy atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Decido que lo voy a hacer, me subo en la camioneta, la arranco y me voy. El pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Y es curioso cómo utiliza aquí varios términos y habla de concebir, habla de dar a luz. Un niño no nace nada más de la nada. El pecado no nace nada más de la nada. Hay cosas que tienen que suceder para que un niño nazca. Hay cosas que tienen que suceder para que un pecado se dé en la gente. Y a la pregunta a la que vamos, ¿tienen los niños pecado? Ya sabemos lo que dijo Jesús. Los grandes que ya hemos podido ser o que ya hemos experimentado el ser atraídos y seducidos a cosas que son pecado y hemos caído. Cuando nosotros pecamos, y lo vamos a ver a continuación, se da a luz a la muerte. Dice aquí el 15, el deseo después de que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Leamos un versículo que quizás tú lo conoces muy bien porque es un versículo muy común con el cual muchos de nosotros nos concientizamos de lo que hemos hecho en contra de las cosas de Dios. Y dice Romanos capítulo 3 y versículo 23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguien peca, cuando yo peco, cuando yo de mi propio deseo soy atraído y seducido y después consumo el pecado, dice aquí que cuando pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Fueron destituidos de la gloria de Dios Adán y Eva antes de pecar? No, ¿verdad? Fueron destituidos de la gloria de Dios después de pecar.
Nadie es destituido de la gloria de Dios antes de pecar. Por eso Dios está diciendo, Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños y que si queremos ser como, queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser como niños, ¿sí? Dice aquí mismo en Romanos capítulo 3, otro versículo que tú conoces muy bien, ¿sí? Y yo igual. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando tú trabajas tu jornada de trabajo, sea semanal, laboral o mensual, una vez que tú terminas tu jornada de trabajo, tú te mereces la paga que te van a dar en cualquier trabajo que tú desempeñes. Cuando nosotros hacemos el pecado, cometemos el pecado, nos hacemos acreedores a nuestra paga. Y la paga del pecado, dice aquí, es la muerte. Híjole, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando yo peco o cuando he pecado, no muero instantáneamente físicamente porque ¿qué adulto habría vivo? Muero espiritualmente, es decir, estoy apartado de Dios producto del pecado. Y algunos de nosotros llegamos a pensar muchas veces que no, pues yo en realidad no soy como los narcotraficantes, no soy como los asesinos, no robo, yo en realidad soy bueno. Pero vamos a ver lo que dice Dios que es el pecado. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que dice Dios que es el pecado. Y nos vamos a ir un poquito más adelante, por favor, al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, por favor, y vamos a observar aquí en el capítulo 5. Veamos en el capítulo 5 de Gálatas. Dice aquí en Gálatas 5. Si lo tienes, por favor, excelente. Si no, lo puedes escuchar de aquí. Es Reina Valera la que estoy leyendo. Gálatas 5, dice el 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades y pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Híjole, está hablando de las obras de la carne, ¿verdad? Continúa el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya se los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si yo he practicado, si tú has practicado algunas de estas cosas, adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades, contiendas, homicidios, envidias, borracheras y todas estas cosas de las que habla aquí, dice que si tú las has practicado, si tú las has hecho, mi destino y tu destino es no heredar el reino de Dios. Wow. No heredar el reino de Dios, no estar con Dios. Parece ser que muchas de las cosas que yo he hecho, que he pensado que tal vez no son tan graves, a los ojos de Dios parece ser que sí son graves. A los ojos de Dios parece ser que de hecho me ocasionarían a mí y podrían ocasionarte a ti que no heredes tú, que no herede yo el reino de los cielos. Unas cuantas hojas antes, en el libro de Primera de Corintios, vamos a ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, déjenme encontrarlo, Primera de Corintios. Y aquí en Primera de Corintios 6 vamos a observar algo muy, muy, muy importante, muy relacionado con la idea de que pues pensamos que nosotros no hemos hecho nada a veces, pero dice Primera de Corintios 6, 9 en adelante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Si yo he sido maldiciente, si tú has sido maldiciente,
mi destino es no heredar el reino de Dios. ¿Sí? Si yo he sido fornicario, si yo he sido adúltero, ¿sí? Si yo he sido, hasta dice aquí, ni los ávaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Si yo he sido alguna de estas cosas, mi destino es no heredar el reino de Dios. Wow. Pero Jesús, habíamos dicho que Él vino no para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Para dar su vida en rescate por muchos. Quizás ya estamos acercándonos un poco más a entender y a saber quién es aquella persona que necesita en realidad un rescate, ¿sí? Quién es aquella persona que necesita que Jesús le rescate? Y con esto en mente, vamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 34. Aquí lo tengo, Juan 8. Y vamos a hablar un poquito de lo que produce el pecado en las personas, ¿sí? Juan 8:34 dice aquí, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Es cierto esto. ¿Cómo es que una persona, cuando comete pecado, dice aquí la palabra, que se convierte en esclavo del pecado? ¿Te has visto en la situación de que haces algo que a Dios no le agrada y después te ves haciendo esto muchas o varias veces más? Si alguien roba y tiene éxito robando, ¿crees que cuando tenga problemas económicos o cuando quiera hacer algo o cuando quiera comprar algo, crees que va a tener la tentación de robar? El que peca, esclavo se hace del pecado. ¿Qué más produce el pecado en nuestras vidas? Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, uno de mis versículos favoritos en el Antiguo Testamento. Isaías 59, 1 y 2 nos dice algo muy importante. Ya casi estoy ahí, y si por algo no has llegado, lo voy a leer aquí. Isaías 59, 1 y 2 dice, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ah, parece ser que Dios no estaba ayudando, o la gente se estaba percatando, dando cuenta de que Dios no les estaba ayudando como antes, ni escuchando como antes. Y ellos se preguntarán, ay, ¿tendrá algún problema la mano de Dios? Ya no es la mano fuerte que nosotros conocemos y que nos puede ayudar, ya no es esa mano poderosa, su oído, ya no es ese oído que estaba atento a nuestras oraciones. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Tendrá algún problema de artritis el Señor? ¿Tendrá algún problema de audición el Señor, como Raúl, que necesita de un aparato para poder oír bien? ¿Qué es lo que estará pasando con el Señor? Y dice el versículo 2 de Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es el problema? No está en el brazo de Dios, no está en su oído. El problema es que sus iniquidades o pecados o desobediencias han hecho una separación, y hay un gran abismo de separación entre la gente y Dios. Quizás ya nos está llegando más la idea de quiénes podrán ser aquellos que necesitan un rescate, quiénes serán aquellos que necesitan que Jesús les salve y de qué es aquello de lo cual Él les va a salvar, ¿sí? Y quiero que veamos, por favor, después de este pasaje de Isaías 59, una cuestión muy importante en primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Vamos para allá, primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Aquí la palabra nos dice algo muy muy importante. Primera de Timoteo 2:4. Ya lo tengo. Dice aquí la palabra en primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Porque habíamos dicho al principio en nuestros estudios anteriores que el Nuevo Testamento está lleno de buenas noticias. Marcos 1:1 nos dijo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y habíamos quedado en que Evangelio significan buenas noticias, y lo que yo quiero oír son buenas noticias, y esto que estoy oyendo hasta ahorita no son buenas noticias, que yo estoy alejado de Dios, que el pecado me ha hecho una división entre mi persona y Dios, que el pecado me llevará a no entrar en la gloria de Dios. Hasta ahorita para mí, no sé para ti, no son buenas noticias, pero empiezan las buenas noticias, porque dice primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4 lo siguiente:
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hablando de Jesucristo, hablando de Dios. Ellos quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando dice todos, ¿a cuántas personas se referirá? Quizás cuando dice todos se refiere a todos. Se refiere a los ladrones, a los secuestradores, a los asesinos, a los mentirosos. Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Estas sí son buenas noticias para mí, y estas ojalá y que sean buenas noticias para ti, y estas ojalá y que sean buenas noticias para aquella persona que ha hecho algo mal, por muy malo que este algo haya sido. Dios quiere que sea salvo él o ella y que venga al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, otro pasaje interesante. Segunda de Pedro 3:9, aquí lo voy a tener muy pronto. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Y este pasaje de Segunda de Pedro, el capítulo 3, habla de que Él va a venir y que Él va a venir a llevarse a los suyos, ¿sí? Y va a haber una separación entre los que son los suyos y los que no son los suyos. Pero en el capítulo 3 y versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo eres tú? ¿Eres paciente? ¿Cómo es Él? ¿Es paciente? Dicen estos versículos, este versículo que acabamos de leer, que su promesa no la ha retardado y ya se le olvidó. Hay una razón por la cual Él no ha venido. Y la razón por la cual Él no ha venido es porque Él es paciente y quiere, ¿sí? Y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. Imagínate la bondad de Dios. ¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántos millones en México? ¿Cuántos millones en el continente americano? ¿Cuántos millones de personas en todo el mundo? Y de todos esos, ¿cuántos quiere Dios que se pierdan? Ni uno solo, ni uno solo, ni uno. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y a lo que vamos a ir ahorita es bueno, si Él vino a rescatar, ¿cómo es que yo puedo ser rescatado por Él? Si Él vino a dar, a no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y yo, ya siendo un adulto, siento que el pecado me ha alejado de Él, siento que el pecado me ha esclavizado, siento que el pecado ha hecho una separación entre Él y yo y ya no me oye como antes, ni me auxilia como antes. ¿Qué es lo que puedo hacer para que este rescate se dé? Bueno, primera cosa que tiene que suceder es que tú tienes que estar consciente de algo. Vamos a Juan capítulo 3. Aquí en nuestras Biblias, unos cuantos versículos más y vamos a terminar. Y en Juan capítulo 3 nos dice la palabra lo siguiente. Juan 3, 16 y 17, que es un pasaje que quizás ni siquiera tenemos que ir porque te lo sabes de memoria. Vamos a ver qué dice. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Dios para que tú tengas vida eterna? Bueno, dice este pasaje, que de tal manera te amó a ti, amó al mundo, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito. ¿Estaría yo dispuesto a dar a uno de mis hijos para rescatar a unas personas? Y si es más, esas personas fueron muy malos y negativos, ¿estaría yo dispuesto o estaría mi hijo dispuesto a dar su vida en rescate por ellos? En mi caso humano, yo no lo haría. Tal vez en tu caso tampoco lo harías, pero Dios sí lo hizo. Acuérdate de Génesis capítulo 3 y versículo 15 cuando Dios le dijo a Satanás
que iba a venir un tiempo en un futuro en el cual alguien de la descendencia de la mujer iba a aplastar a alguien de la descendencia de Satanás. Ah, caray. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres tener vida eterna, Dios ya hizo algo. Ese algo que hizo Dios fue dar a su Hijo. No fue fácil, me imagino. Tienes hijos, tienes hijas. ¿Estarías dispuesto a dar a uno de tus hijos para salvar a otras personas? ¿Tu hijo estaría dispuesto a dar su vida para salvar a unas personas que quizás él o tú ni siquiera conocen? Otro pasaje muy importante, tocante a cómo es que Dios nos va a rescatar. ¿Cómo es que Jesús nos va a rescatar? Bueno, ya vimos que Dios dio a su Hijo. Leamos un versículo muy importante ahora en el libro de Efesios capítulo 2. Y en el libro de Efesios capítulo 2 viene algo muy importante. Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, pero Efesios capítulo 2 nos dice algo tremendo, nos dice algo de gran importancia, ¿sí? Y nos dice aquí, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos 12 en adelante, hablando de que antes o del tiempo en que estábamos sin Cristo, sin conocerlo, que era un tiempo muy difícil. Y fíjense lo que dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Dios dio a su Hijo. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer su Hijo por ti? Entregar su vida. ¿Fue fácil? Basta que veas, que leas y ya sabes cómo murió Él, para que te des cuenta y me dé cuenta y recapacite yo que no fue fácil para Él, que hubo un momento dado también en que hasta Él le pidió a su Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Este trago se me hace bastante difícil de beberlo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga mejor la tuya. Y si tu voluntad es salvar al mundo, y si tu voluntad es salvar a Jorge y salvar a Margarita, y que si tu voluntad es salvar a cualquier persona, no solo en México, sino en cualquier otra parte del mundo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios dio a su Hijo. Su Hijo estuvo dispuesto a dar su sangre. Dios ya hizo una cosa, Jesús ya hizo otra cosa. ¿A quién le tocará la otra parte? Bueno, leamos uno de los últimos versículos que vamos a leer en esta lección. Y vamos a un versículo que habíamos leído, Romanos capítulo 3. Y aquí lo tengo en unos cuantos segundos, Romanos 3. Está muy interesante este versículo y nos va a llegar a todos, porque lo que dice es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él ha querido justificarnos nada más por su gracia, por un regalo que Él quiso hacernos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Jesús como el medio, y esto va a suceder a través de la fe que yo tenga en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Los niños tienen pecado? ¿Los niños necesitan un rescate? ¿Qué dice Jesús en relación a los niños? Ya lo observamos. ¿Cuándo es que el pecado llega a una persona? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede tomar este rescate al cual Jesús vino? Bueno, Dios dio a su Hijo, ya lo leímos. Su Hijo estuvo dispuesto a dar su sangre y la parte que te toca, la parte que te toca a ti, la parte que me toca a mí,
La parte mía es que yo tengo que tener fe en que esto es verdad. Y si yo tengo fe en que esto es verdad, con fe es posible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces a lo que vamos es que ese rescate es para ti. Los niños, parece ser por lo que dice la palabra, no necesitan ese rescate. Dios ya dio a su hijo dio su vida y la parte que te toca a ti y la parte que me toca a mí es determinar si yo tengo esa fe, determinar si yo tengo esa fe necesaria y suficiente para que ese rescate, para que yo pueda tomar de ese rescate. Y no sé si se puede observar esta hoja, tal vez no muy bien, pero ahí está el hombre, ahí está Dios y ahí está el sacrificio de Jesús. Dios dio a su hijo dio su sangre y la parte que me toca a mí y la parte que te toca a ti es tener fe en que esto es posible. Y este estudio lo vamos a terminar con 3 preguntas, de hecho 4 preguntas. Ahí están. La primera la voy a hacer así. ¿Quién es el que nos salva? Bueno, ya aprendimos, ya observamos que quien nos salva es Jesús. Ahora vamos a la otra. ¿Por qué nos salva? La otra pregunta, ¿por qué nos salva Él? ¿Por qué nos salva? Bueno, nos salva porque nos ama y nos salva quizás también porque estamos perdidos. Los de Rescate 911 o las ambulancias van a salvar a aquellos que están en una dificultad. ¿Quién nos salva? Jesús. ¿Por qué nos salva? Porque estamos perdidos y porque nos ama. La otra pregunta, ¿cómo nos salva? ¿Nos salva por nuestras buenas obras? ¿Nos salva por nuestra tradición? Bueno, Dios dio a su Hijo, así es como nos salva. Su Hijo dio su sangre y la parte que te toca a ti y la parte que me toca a mí es tener fe en que esto es verdad. Y la última pregunta, ¿en qué momento nos salva? ¿Cuándo es el momento preciso? ¿Cuándo es el momento preciso en que Él nos rescata y nos salva? Y de eso estaremos hablando en unos cuantos minutos en la siguiente clase. Y mientras tanto, que estés orando por aquella persona con la quien vas a estudiar, que estés orando por aquella persona para que Dios le abra el entendimiento, le abra la mente y para que Él te dé las palabras necesarias para transmitirle a esta persona las buenas nuevas. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que podamos seguir trabajando en la obra del Señor. Nos vemos. No, pues sí, mejor toda la mesa, ¿no?
Ya acabé la primera clase. Si le quito la pausa, ¿puedo hacer la segunda clase de la salvación? O sea, ya está en pausa y duró 51 minutos. Pon stop y empieza el otro, porque no Tú ponle queremos... stop, tú ponle stop.